Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy, que lo he titulado ¿Qué es la fe? ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Ya sé lo que me van a decir muchos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero, para ti, ¿qué es la fe? El tema de hoy, hermanos, es muy importante porque la fe es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Dile al que está a tu lado, la fe es doctrina fundamental para tu salvación. ¿Sí se lo dijo? Yo vi algunos que ni se movieron. A ver, dile ahora al que está al otro lado, la fe es doctrina fundamental para tu salvación. Entonces, si no tenemos fe o no entendemos a plenitud todos los detalles respecto a la fe, hermanos, simplemente será imposible que conozcamos a Dios y por consiguiente será imposible que seamos salvos. Repito, porque la fe es un tema fundamental para nuestra salvación. Ahora, a Dios no lo vamos a conocer solo por leer su palabra, ¿sí? A Dios tampoco lo alcanzamos a conocer solo porque oramos. Lo primero que nos lleva a conocer a Dios en realidad es la fe. Antes de pensar o creer que si yo oro y leo lo suficiente su palabra u oro lo suficiente, entonces conozco a Dios, estaremos equivocados porque Satanás es un ser que conoce la Biblia de tapa a tapa, hermanos. Él conoce a Dios, él conoce la Escritura y sin embargo él no puede tener fe para salvación. La fe no le fue dada a él, nos fue dada a nosotros los santos. Entonces estamos hablando de que la fe en primer lugar es para conocer a Dios. Amén, hermanos. La fe es para conocer a Dios. A veces hay dichos, yo creo mal dichos, que decimos, ten fe y te va a ir bien. Ten fe y todas las cosas van a estar bien. Ten fe y vas a ver que a ti no te van a despedir de tu trabajo. O ten fe esto y aquello. Pero nunca decimos, oye, ten fe para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento de nosotros está velado, está oscurecido, está entenebrecido en cuanto al tema de la fe y el conocimiento de Dios. Nosotros no podemos tener fe en que las cosas van a resultar bien si primero no tenemos una fe para conocer a Dios. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? Esa es una pregunta importante. Bueno, se los voy a plantear de esta manera, de una manera práctica. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? De la misma manera en que llegamos a conocer a cualquier otra persona. 3 cosas son necesarias para llegar a conocer a alguien. Primero, hablar con esa persona. Tú no puedes conocer a alguien si no hablas con esa persona. A veces tenemos ciertos pensamientos de algunas personas y decimos o pensamos que son de cierta manera porque no los conocemos, pero después de que hablamos con ellos decimos, ay, yo pensé que eras bien mala onda, ¿no? O pensé que eras un fresa, o yo pensé que eras esto y aquello, pero eres buenísima onda, o eres a todo dar, o me caíste muy bien. Bueno, ese es un principio que tenemos que hablar con esa persona. En segundo, tenemos que aprender a escucharla. Y en tercero, debemos tener comunión con esa persona, es decir, salir de vez en cuando, convivir, tomar un café, salir un paseo. Dentro de ese paseo hablas, escuchas y se conocen. Esos son los pasos más significativos de la comunicación. Pero la pregunta tal vez interesante sería, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros podemos hablar con Él, con Dios, escucharlo y tener comunión con Él si no lo veo? Entonces, ¿cómo puedo tener fe en alguien que no veo? ¿Cómo puedo tener fe en alguien que yo hablo, pero nunca he oído su voz audiblemente? ¿Cómo puedo tener fe en alguien que tú me dices, pastor, que él me escucha, pero él nunca me ha dicho, yo te escucho? ¿Cómo puedo yo tener fe en alguien con quien no veo, como tú me dices, pastor, que yo tengo que convivir con esa persona para que pueda haber una relación o una comunión? Bueno, nosotros, hermanos, usamos muchas cosas que no podemos ver y sin embargo siempre están ahí presentes. Entonces, en ese sentido, no sería una razón que justifique el no oro porque yo no sé si realmente Dios me oiga,
No oro porque no sé si Dios me vaya a responder y no sé cómo tener una relación con Dios. Porque, por ejemplo, ¿quién de nosotros puede ver la electricidad? No podemos ver la electricidad. Podemos ver un foco prendido, podemos oír lo que ahorita estamos escuchando a través de bocinas, audio, pero nosotros no podemos ver esa electricidad que nosotros estamos disfrutando el resultado del poder de la electricidad. ¿Quién de nosotros puede ver el viento? No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y sí lo podemos disfrutar. Incluso, escuchen bien, ni siquiera podemos ver esta cosa tan misteriosa que se llama la vida, ¿no es cierto? Pero lo que sí podemos ver son los resultados de nuestra vida. Vemos, escuchamos, olemos, percibimos, tocamos, disfrutamos, sentimos, palpamos, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cómo es, no conocemos nuestro cuerpo humano, pero está ahí presente, produciéndonos vida, y no por eso, no porque no conozcamos todo el proceso de la vida, vamos a decir, no tengo vida, o estoy muerto, ¿sí? Lo que quiero decir es que aun cuando no podemos ver a Dios u oír su voz con nuestras facultades humanas, podemos ver los resultados de su poder en acción. Y si nosotros usamos las avenidas de comunicación que Él nos da, podemos llegar a conocerlo plenamente tal y como Él es. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Y al conocerlo, fíjense bien, al conocer a Dios a través de estas vías de comunicación con Él, es como llegaremos a tener fe en Dios, solo a través del conocimiento. ¿Cuántos creemos que es de vital importancia la experiencia de la fe? A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces les voy a volver a preguntar, ¿cuántos creen que es vital tener experiencias con la fe? Todos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por lo que dice el escritor de Hebreos, y vayamos por favor al capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué es de vital importancia la experiencia de la fe? Por lo que dice el autor de Hebreos. ¿Qué dice? Un texto conocido por la mayoría de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es, ¿qué, hermanos? Imposible, ¿qué? Agradar a Dios. La palabra fe en el griego es la palabra pistis, que significa fuerte confianza o una fuerte fidelidad, una fuerte dependencia hacia Dios. Entonces, el texto diría de esta manera: sin una fuerte confianza, sin una fuerte fidelidad y dependencia de Él, no podemos agradar a Dios. ¿En qué momento no podríamos agradar a Dios sin una fuerte confianza, sin una fuerte dependencia, sin una fuerte fidelidad a Dios? En todo momento, hermano, en todo lugar, bajo cualquier situación y bajo cualquier circunstancia, como cuando estamos enfermos, ¿sí? Si estando enfermos no tenemos una fuerte confianza en Dios, no tenemos una fuerte fidelidad hacia Dios y una dependencia a Él, no podremos agradarle. Cuando no hay trabajo es lo mismo. Cuando la familia se está desintegrando es lo mismo. Incluso cuando la apostasía en nuestros tiempos aumenta es lo mismo. Cuando vemos que el mundo se está viniendo abajo es exactamente lo mismo. Es cuando debemos echar mano de nuestra fe, lo cual, repito, significa una fuerte confianza, una fuerte fidelidad hacia Dios y una fuerte dependencia a Él. Si no tenemos eso, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Sigamos leyendo el verso 6. Porque es necesario, esta palabra necesario no es la palabra necesidad, sino es la palabra obligación. ¿Sí? Dice, porque es obligatorio. ¿Es qué, hermanos? Abrir al que está a tu lado. Es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Desde luego se está dirigiendo a los hijos de Dios, ¿verdad? Es obligatorio que el que se acerca a Dios crea. Crea significa confíe, que le hay. Que le hay significa que existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque es obligatorio que el que se acerca a Dios
confíe que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo primero que nos transmite el escritor de Hebreos aquí, hermanos, es que ninguna, fíjense bien, ninguna cantidad de buenas obras, lo voy a repetir, ninguna cantidad de buenas obras podría compensar la falta de fe de ninguno de nosotros. ¿Me escucharon? Ninguna cantidad de buenas obras podría compensar nuestra falta de fe. Tal vez podríamos ser muy generosos con los pobres, y eso está bien, que ayudemos a los pobres, a los que estén en necesidad, pero si no tenemos fe, si no tenemos una fuerte confianza en Dios, si no dependemos de Dios, si no le somos fieles a Dios, de nada nos sirve. O podríamos tener un orfanato, o podríamos ver por los ancianitos abandonados, o podríamos ayudar a las mujeres maltratadas, y aunque, repito, todas estas son obras buenas que como hijos de Dios debemos hacer, de ninguna manera, ninguna de ellas podría compensar la falta de fe en alguno de nosotros. Por algo el Señor Jesucristo dijo con toda claridad: a los pobres siempre los tendréis, siempre van a estar entre ustedes. Entonces, es como Jesús diciendo: no se crean que porque sean muy buenos, no se crean que porque hagan muy buenas obras, no se crean que porque sean muy dadivosos se van a ganar el cielo y su vida eterna. Si así lo llega a creer alguien, están muy equivocados. Es todo lo contrario. Nosotros no podemos ganarnos la vida eterna con nada, pero si tenemos fe en Dios, tenemos una fuerte confianza que tenemos el regalo de la vida eterna ganado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: es más que vencedor, porque Cristo ganó tu vida eterna y tú la vas a disfrutar. Él ganó la victoria, la batalla, ¿no es cierto, hermanos? Contra Satanás. ¿Y quién va a disfrutar esa victoria? Nosotros. No la luchamos nosotros, por eso nosotros somos más que vencedores. Por un lado, lo que estoy diciendo es que nuestras buenas obras no suplen nuestra dependencia de la fe. Y por el otro lado, lo que estoy diciendo es que la fe tiene que reflejar el tipo de vida que agrada a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, por favor. Hebreos 10, 38. Nuestras buenas obras, repito, no suplen nuestra dependencia de la fe, pero la fe debe reflejar el tipo de vida que agrada a Dios. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo, ¿qué? Vivirá por la fe. Esta palabra justo se está refiriendo a los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces este versículo es para nosotros. Mas los hijos de Dios, ¿qué? Díganlo fuerte todos. Viviremos por fe. Y este vivir por fe, y aquí debemos ubicarnos muy bien, no estamos hablando de decir: yo por fe no me va a faltar el trabajo. No está hablando de eso. No está hablando de: yo por fe no me voy a enfermar. No está hablando de eso. No está hablando de: yo por fe me va a ir bien en los negocios. No está hablando de eso. Está hablando de la vida eterna. Amén. Mas los hijos de Dios viven por la fe. Es decir, los hijos de Dios, nosotros, viviremos esperanzados ¿en qué? Hermanos, a ver, no se me congelen. Hace frío, pues no se me entuman, A ver, nosotros los hijos de Dios viviremos esperanzados ¿en qué? En nuestra vida eterna. El Hijo de Dios no vive esperanzado a ver en qué año nos va a ir bien, en qué año vamos a ser sanados. No, eso es algo que debemos orar, pedirle a Dios, y sí, esperar una respuesta de Dios, pero no tener que nuestra esperanza no esté puesta en eso. Nuestra esperanza debe estar en la vida eterna, porque tú puedes morir sano e ir al infierno, o morir enfermo e ir al cielo. ¿Sí? O tú puedes morir en la impresionante bonanza económica, en todas las riquezas, las comodidades, que no te haga falta nada, e ir al infierno, y puedes vivir en una humildad y morir e ir al cielo, porque no tiene que ver una cosa con otra. Por eso la esperanza de los hijos de Dios en cuanto al tema de la fe es la vida eterna.
Es la vida eterna, y en ese sentido nosotros deberíamos entender muy bien nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque hay gente que su prioridad no es Dios y le gusta crear compromisos, días de reunión, cuando tiene que sacrificar su servicio al Señor, viene a adorar a Dios. Hoy que es día de la Santa Cena, muchas personas dicen: ay, no, mejor yo no voy a la Santa Cena porque yo anduve bien mal. En lugar de venir y renovar sus votos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque su esperanza no está puesta en la vida eterna. Ellos, su fe, su esperanza está en los placeres de esta vida, y como no se ubican, entonces en reuniones como esta simplemente o se les hacen aburridas o no vienen. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero cuando entendemos que nuestra esperanza está en la vida eterna por medio de la fe, sabemos que somos pecadores. Sabemos que estamos llenos de concupiscencia, de malas intenciones en nuestro corazón, pero venimos a que el Señor nos hable, nos dé una nueva oportunidad, perdone nuestros pecados, salgamos por esa puerta con una nueva esperanza y decir: yo sigo siendo salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que mantenernos así. El justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios viven por fe. O sea que los que somos hijos de Dios no vivimos con nuestra esperanza en lo bien que nos puede ir aquí en la tierra, sino en la esperanza de lo bien que nos irá en la vida eterna. Amén. Por eso dice a continuación de Hebreos 10:38: y si retrocedieres, no le agradarás a mi alma. Este retroceder significa una apostasía. Y cuando hablo de apostasía, estamos hablando de un hijo de Dios que voluntariamente se separa de los principios y de los mandamientos de Dios que establece en su palabra para nuestra salvación. Si no nos mantenemos firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o permítanme decirlo de esta manera, si no nos mantenemos firmes en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino que retrocedemos hacia todo lo que antes hacíamos, o retrocedemos hacia lo que el mundo nos ofrece o nos dice que hagamos, ¿qué dice Dios? Esto no le agradará a mi alma. No le agrada a mi alma. Y si tú dices: bueno, es que a mí me gusta la sana doctrina y esto es lo que necesito, pero también me llama la atención aquello, y también me llama la atención, yo quisiera, no sé, que hubiera más emoción aquí, que hubiera más calor, que vibráramos más, que sintiéramos más fuego, dice Dios: momento, eso no le agrada a mi alma, no estás discerniendo mi palabra. ¿Sabe cuál es el peligro o el arma o el peligro, mejor dicho, más grande para un cristiano que lo hará perderse la salvación e irse al infierno? La falta de discernimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y no solo necesitamos conocimiento, sino discernimiento del conocimiento que estamos recibiendo. Y si nosotros no nos aferramos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, dice el Señor, que recibiremos el rechazo de Dios, y Él dice: no le agradará a mi alma. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Por eso es que la fe es una doctrina fundamental de la salvación. Pero ¿la fe puede ser malinterpretada? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que sí. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 5. La fe sí puede ser malinterpretada. Lucas 17:5. Se le acercan los apóstoles al Señor Jesucristo y ¿qué le dicen? Aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren un aumento en su fe? ¿Para qué? Ya todos están muy anotadores, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un aumento de fe? ¿Para qué? Ellos le dijeron: aumentanos la fe. Esta frase, aumentanos la fe,
El sentido de lo que ellos le dijeron fue: agréganos fe. Pero fíjense bien, estamos hablando que fe es una fuerte confianza en Dios. Hemos dicho que la fe es una fidelidad a Dios. He dicho que la fe es dependencia de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ellos le están diciendo al Señor: agréganos la fe, no en un sentido de confianza, sino en un sentido de cantidad y de volumen. O sea, estos apóstoles están desubicados. Y aquí se les barre a muchos cristianos el día de hoy porque creen, por ejemplo, creen que para que se les sane un cáncer se necesita mucha fe, ¿no? Entonces, es una gripa y te tomas un redoxón y te tomas un antifludez y se te quita en un día. Pero no te puedes tomar un redoxón ni un antifludez para que te sane un cáncer. Entonces dices: necesito mucha fe. ¿Será así? O para que los demonios se sujeten, dicen: no, es que no a todos. Es que solamente se les sujetan a algunos porque esos tienen mucha fe. ¿Será así? O para que sucedan milagros en la iglesia, dicen: no, para que haya un milagro, un despliegue de poder, para que se levante un paralítico, no digamos para que resucite un muerto, se necesita mucha, pero mucha fe. Esa, hermanos, fue la equivocación de los discípulos y sigue siendo la misma equivocación de los discípulos de Cristo en pleno siglo XXI. Aumentanos la fe en el sentido de que los cristianos le están diciendo: agréganos fe, no en sentido de confianza, sino en el sentido de cantidad. Mientras más grande es mi problema, más fe necesito. Mientras más grande es mi enfermedad, más fe necesito. Mientras más grande es mi pobreza, más fe necesito. Entonces me imagino que Carlos Slim es el hombre con más fe en todo el mundo, porque es el hombre más rico del mundo, ¿no? Ah, caray, van a decir: entonces no es así. No, por supuesto que no es así, hermanos. Ahora, el Señor, fíjense bien, el Señor no nos pide 1000 toneladas de fe para que pueda obrar en medio de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque eso sería injusto de parte de Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de tener esa cantidad de fe que necesitaríamos tener para que un cáncer, para que un demonio se vaya, para que las cosas resulten como quisiéramos. Y si Dios nos pidiera: oye, necesito 1000 toneladas de fe para que entonces pueda recibir tu milagro, entonces el Señor no se estaría compadeciendo de nosotros. ¿A poco no, hermanos? A veces ni siquiera oramos y el Señor nos hace milagros. Y no invertimos ni 100 gramos de fe, pero ahí operó la misericordia de Dios, la compasión de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor no nos pide 1 o 1000 o 100,000 toneladas de fe para que pueda obrar en medio de nuestros problemas. No es el tamaño de nuestra fe lo que va a hacer que resulten las cosas maravillosas, es la calidad de nuestra fe. En otras palabras, es qué tan genuina es nuestra fe. Qué tan genuinos somos, pues, para que me entiendan, como cristianos, ¿no? Porque somos muy cantadores, somos muy lectores, ¿verdad? Somos muy chillones y lloramos a Dios y hablamos en lenguas y profetizamos, pero ¿qué tan genuinos somos en nuestro cristianismo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, vean la respuesta en el versículo 6 de Lucas 17, versículo 6. Entonces el Señor les dijo: a ver, mis queridos apóstoles, si tuvieren fe como un grano de mostaza. Recuerden que ellos le están diciendo: aumentanos en sentido de volumen, no de confianza. Y Jesús les dice: no, tú necesitas una fe como un grano. ¿Cuánto puede pesar un granito de mostaza? Hermanos, el granito de mostaza es más pequeño que una semillita de alpiste. Y dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, era un como árbol de zarzamoras, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y este árbol de cerezas o de frambuesas o de fresas les obedecería. ¡Wow, hermanos! Qué impresionante, ¿no?
Ahora, en el contexto de este versículo o de este pasaje, es interesante mencionar, Jesús les acababa de decir a sus discípulos que ellos debían perdonar hasta 70 veces 7 a quienes les ofendieran. Esto es muy importante. 70 veces 7, ¿cuánto es? Todo el tiempo. El número 7 en la Biblia y en la tradición judía significaba plenitud, todo, el número total, lo que lo llena todo. Entonces, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Le preguntaron. ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? Dijo el Señor Jesús. No, hasta 70 veces 7. Es decir, todo el tiempo que te ofendan, todo el tiempo tienes que perdonarlos. ¿Y por qué tanto perdón? Porque cuando yo ascienda al cielo, esto es en palabras mías, es una explicación, una interpretación. Pedro, apóstoles, ustedes, iglesia de Cristo aquí en la tierra, van a seguir pecando todo el tiempo. Y todo el tiempo yo los voy a estar perdonando de sus pecados. Entonces, si a ti te ofende tu hermano 1, 2 y 3 veces, tu deber y tu obligación es perdonarlo 70 veces 7, como yo te perdono a ti 70 veces 7. Ahora, entender eso para los discípulos fue una dificultad enorme. Por eso le dijeron, aumentanos la fe. Entonces que llegamos al versículo, Señor, ¿tantas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? Sí, aumentanos la fe. Ahora, ¿notan el corazón de estos hombres? En ese momento ellos no estaban entonces dispuestos a ser perdonadores de sus agresores. Ellos le estaban diciendo a Dios, no podemos, a Jesús, no podemos, no sabemos cómo hacerlo, somos incapaces. Aumentanos la fe, danos toneladas de fe porque para nosotros es muy difícil. Entonces, el problema de los discípulos más bien radicaba en su propia soberbia que les impedía perdonar a sus ofensores. Entonces la lección para nosotros es la siguiente, que esta soberbia debe ser desarraigada como es desarraigado este sicómoro que acaba de decir nuestro Señor Jesús y echado fuera. Fíjense bien, si la fe, la confianza en Dios de un grano de mostaza puede desarraigar un sicómoro y plantarlo en el mar, puede más fácilmente aún darnos la victoria sobre la dureza del corazón que nos lleva a dejar indefinidamente sin perdón a algún hermano. Amén, hermanos. Una fe genuina, aunque pequeña, puede hacer lo imposible. Por eso estamos hablando de una fe no en cantidad, sino en genuinidad. Tú puedes ser muy capaz en desarrollar algo, yo puedo ser muy capaz en desarrollar algo, pero si mi fe en Dios no es genuina, todo lo que yo hago es en vano. No tendré recompensa delante de Dios, no seré recompensado en los galardones allá en el cielo, simplemente seré reprochado por el Señor Jesucristo, porque mi confianza estuvo más bien en qué, en mi yo, en cómo poder yo ser lo que quiero ser, o cómo alcanzar lo que yo he pensado alcanzar sin pensar en los demás. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él se encarga de lo demás. Estamos hablando de una fe genuina. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 21, por favor. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Vamos a ver lo que es una fe genuina. A ver, todos digan fe genuina. ¿Cuántos quieren tener una fe genuina? Bueno, dice que entonces él va, verso 22, y una mujer cananea, es decir, que no era del pueblo de Israel, no era judía, era gentil, que había salido de aquella región, clamaba o gritaba con grandes gritos, diciéndole, Señor, pero con grandes gritos, imagínelo por favor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondía ninguna palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Toda esta frase significa, no que le decían al Señor, no significa, hermanos, que le decían, Señor, córrela.
Nos molestan sus gritos, ya échala. No. Lo que significa en el sentido original es que más bien le preguntaban al Señor Jesús y le decían, ¿por qué no le echas fuera el demonio y la despides y así ya nos deja en paz? Al fin que tú has echado fuera demonios y ya hemos comprobado que tú tienes poder para hacer eso. ¿Por qué no le quieres echar fuera el demonio a ella? ¿Sí? ¿Por qué no le quieres echar fuera el demonio a ella y la despides? Entonces Jesús responde en el verso 24 y les dice, no he sido enviado a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, antes de hacer la obra de gracia en los gentiles, primero es con los judíos. Por eso vayan comprendiendo por qué Jesús no hacía esa obra en aquella mujer. ¿Sí? Había un orden que el Señor Jesús les quería enseñar a ellos. Entonces Él dice, sino en la casa de Israel. Verso 25, entonces viene la mujer apresurada y se postra. Esta palabra postrar significa adoración. No se le hincó, sino lo comenzó a adorar delante de Él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo, mira mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. 27. Imagínese el silencio. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Tú eres el amo, le estaba diciendo. Y quiero que seas mi amo. Estamos hablando de una fe genuina, hermanos. Verso 28. Entonces al ver esta adoración de esta mujer y ver su actitud, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué significa fe? Dijimos al principio. Confianza, fidelidad, dependencia de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esta mujer? Grande es tu confianza. Pero el sentido de grandeza aquí es, Jesús le dijo, mujer, notable es tu confianza, sorprendente es tu confianza en mí. Lo sorprendió, hermanos. Lo sorprendió. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Qué experiencia de fe tan impresionante. La respuesta de esta mujer, hermano, fue una respuesta fuera de lo normal. Podemos decir que la respuesta de esta mujer fue magnífica. Fue una respuesta extraordinaria. Fue una respuesta, hermano, que ni siquiera a los discípulos se les había ocurrido decirle a Jesús. Ellos estaban más preocupados en que aquella mujer los dejara en paz que en la genuinidad de la fe que había en ellos. Ellos debían preguntarse, ¿yo seré tan genuino como ella? Sin embargo, ellos se sentían tan confiados que por ser judíos decían, somos el pueblo elegido de Dios, como muchos cristianos hoy en día, ¿no le parece? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo ya me bauticé, es más, yo no falto a los días de la Santa Cena, además yo sirvo, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo aquello. Y el Señor que dice, no, espérate, frénate. No es activismo, es genuinidad de tu corazón. Que cuando te acerques a Él, creas que existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que la respuesta de esta mujer fue magnífica, magnífica, hermanos. Esta mujer se mostró plenamente, fíjense, plenamente de acuerdo con su descripción. Estoy de acuerdo. Él no le dijo a Jesús, ¿por qué me dices perro? No que tú veniste a esto, no que tú eres amor, no que... Ella dijo, sí, Señor, soy eso. Estoy de acuerdo, no hay problema. Ese no es mi problema. Y esta mujer muestra su acuerdo tomando el calificativo de un gentil indigno, pero se acoge a la misericordia de Jesús, se acoge al amor y a la gracia de nuestro Señor y viene a decirle, tienes razón, Señor,
Soy solo uno de los perrillos bajo la mesa, pero aún esos perrillos comen a veces de las migajas de la mesa que caen al suelo. ¿No me dejarás tener ninguna migaja de tu gracia? ¿No me dejarás tener ninguna migaja de tu misericordia? ¿No soy digna de que sanes a mi hija? No lo soy, Señor, no lo soy, porque soy como un perrillo, pero yo te ruego que lo hagas. Te ruego que lo hagas. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús ante esta mujer, esta actitud, ante esta lección de fe que incluso esta mujer le estaba dando a sus discípulos? Bueno, la respuesta, la reacción de Jesús es que la elogió por lo grande de su fe. La elogió por lo grande de su fe. ¡Wow! Le dijo, tu fe es notable. Aplastaste a mis discípulos. Vete y que se haga como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Por la genuinidad, la mujer se acercó, hermanos, más que acercarse para pedirle el favor, ella se acercó reconociendo al amo. El amo y Señor del universo, que podía hacerle un favor a ella aunque no fuera de su pueblo. Y nosotros no éramos del pueblo de Dios. Nosotros estamos en esa misma posición. Nosotros también éramos esos gentiles, esos perrillos indignos de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Pero hoy por su gracia es que el Señor también nos ha recibido con los brazos abiertos, ha derramado su corazón y su vida para nosotros, nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado un lugar en el cielo y ahora nuestra fe entonces debe ser genuina hacia Dios, genuina hacia Dios. No éramos hijos, pero ahora nos adoptó como hijos, nos hizo hijos, herederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Como dice cierto comentarista, mientras que los hijos incrédulos no tenían hambre de aquel pan, aquí había un perrillo que reconocía su condición y que clamaba por este pan. La fe de esta mujer fue recompensada porque su hija quedó sana desde aquel mismo momento. Y esta mujer gentil tenía una gran fe, pero aparentemente Jesús la ignoró. Aparentemente la despreció e incluso la insultó. Sin embargo, ella siguió confiando en Él. Y la mejor definición de la fe está ilustrada en esta clase de confianza. Esa es la fe genuina que Dios busca en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede sacarnos adelante de cualquier situación por imposible que parezca, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios nos pueda sanar de un cáncer? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que Dios nos pueda devolver la tranquilidad en el hogar? ¿Cuántos creen que Dios pueda hacer una obra de transformación en sus hijos perdidos o en tu marido que no quiere saber nada del Señor? ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos lo creemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos confiando y persistiendo como esta mujer en que Dios lo hará? Muy pocos. Se lo voy a ilustrar así. Había una vez un equilibrista quien cruzaba las cataratas del Niágara en un cable tenso. Después de mantener a las multitudes embelesadas con su peligroso acto, les preguntó este hombre, este equilibrista, y les dijo: ¿cuántos de ustedes creen que esta vez podría cruzar el mismo cable mientras empujo una carretilla con una persona sentada en ella? Y las multitudes aplaudieron. Todos estaban seguros que podía hacerlo, porque él había demostrado poder caminar sobre el cable. Pero entonces dijo: ¿quién se da de voluntario para meterse a la carretilla?
Hubo un silencio y hubo risas. El público había entendido la principal diferencia entre creer y confiar. ¿Cuántos creen que Dios nos sana? Amén. Y ahí estás llorando luego cuando llega la enfermedad, porque no confías. ¿Acaso no dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, en su cuerpo? Tenemos que confiar en que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es creer que la carretilla puede llegar sin perjuicios al otro lado del abismo, y otra cosa muy diferente es arriesgar tu propia vida. Esa es la fe verdaderamente genuina. Si no dejas a padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no puedes ser mi discípulo. El que no aborrece a su padre, que significa amar menos, no odiar, sino amar menos, tampoco es digno de mí. Eso es arriesgar a creer en el Señor de señores. ¿Cómo aprendemos a confiar en alguien? Bueno, cuando conocemos a esa persona. Tú no vas a confiar en alguien que no conoces, ¿verdad? ¿O sí? Pues no. ¿Tú le confiarías tu quincena al que va pasando enfrente de tu... Oye, te la confío 1 hora y al rato vengo por ella? Hasta nos da risa, ¿verdad? Pues no. ¿Y cómo aprendemos a confiar en Dios? De la misma manera, hasta que lo conocemos. Segunda de Timoteo 1:12. El contexto de lo que vamos a leer es que Pablo está escribiendo a Timoteo una carta desde la cárcel, una celda romana. Está rodeado de excremento de rata, una cárcel fría, más frío que lo que sentimos ahora, húmeda y además a punto de ser decapitado. Y dice Pablo a Timoteo: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. ¡Wow! No me avergüenzo, es decir, seguiré creyendo, seguiré confiando, seguiré predicando aunque esté encerrado. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. ¿Y qué significa esta frase, yo sé a quién he creído? O escúchelo por favor, significa esto: porque yo conozco personalmente en quien he creído y puse mi confianza en esa persona. Refiriéndose a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces Pablo dice: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, yo sé, yo conozco, no me avergüenzo de Cristo ni de las circunstancias en las que me encuentro y de seguir predicando así, que antes tal vez me encontraba mucho mejor. No me puedo avergonzar ni arrepentir porque conozco personalmente al Señor Jesucristo en quien he creído y he puesto toda mi confianza en Él. No me puedo avergonzar de Él porque lo conozco personalmente. Y estoy seguro, sigue la lectura, y estoy seguro que ese a quien conozco personalmente, en quien he creído, en quien he puesto mi confianza, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, Pablo fue un hombre de fe impresionante, impresionante. Él está diciendo que aunque él mismo fuese muerto,
El evangelio no iba a ser obstaculizado de ninguna manera. Cuanto más los hombres tratasen de oponerse a él y a la predicación del evangelio, tanto más él persistiría. ¿Por qué? Porque tenía una fe genuina. ¿En quién? En aquel que conoció personalmente. Y cuando hablo personalmente, fíjense, él no lo conoció físicamente, personalmente, ¿sí? Como ninguno de nosotros. Pero sí lo podemos conocer personalmente sin conocerlo físicamente como Pablo lo conoció. Porque a través de su Espíritu Santo en nosotros y de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos conocer personalmente al Señor Jesucristo. Y lo conocemos, amén. ¿Por qué Pablo podía hablar de esa manera? Porque había conocido personalmente a Jesucristo, en quien en ese momento tenía puesta toda su confianza. Y así nosotros, si no le conocemos personalmente, es imposible que pongamos nuestra fe y confianza en Él. Primero debemos conocerle para después confiar que nos puede ayudar. Es más, ni siquiera debiéramos atrevernos a pedirle cosas sin primero asegurarnos si ya le conocemos y tenemos fe en Él. ¿No es cierto, hermanos? ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? Bueno, número 1, por lo que la palabra escrita dice de Él. Romanos 10:17. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Por lo que la palabra escrita dice de Él. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? El oír por la palabra de Dios. Otro comentarista dijo lo siguiente: la fe viene a los hombres cuando oyen una predicación tocante al Señor Jesucristo. Oigan eso, lo voy a volver a leer. La fe viene a los hombres, o puede venir a un hombre, cuando oye una predicación tocante al Señor Jesucristo, que naturalmente se base en la palabra escrita de Dios. Sin embargo, oír con los oídos no es suficiente. Es necesario escuchar con el corazón y disposición hacia la verdad de Dios. El que así lo haga descubrirá que la palabra tiene el timbre de la verdad y que la verdad se acredita a sí misma. Entonces conocerá a Dios y creerá en Él. Es como el texto que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque me conocen o conocen mi voz. Por ahí a los grupos de servidores yo les envié un video muy interesante donde en cierto lugar por ahí hay unos borreguitos y se acercan unas personas desconocidas y le empiezan a llamar a los borreguitos y hacen los bramidos de los borreguitos, ve, ve, y los borreguitos simplemente ni les hacen caso. Ellos están comiendo su pastito, ellos están por allá y se ríen y les gritan y les llaman y los borreguitos no les hacen caso. ¿Pero qué creen? Que se acerca el pastor de las ovejitas desde la misma distancia y les empieza a hacer los mismos sonidos y otros cuantos que solo el pastor sabe. Ve, y los borreguitos empiezan a moverse, hermanos, y de repente todos corriendo, hermano, detrás de su pastor, porque las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen, lo conocen. Ahora, ¿tenemos que esforzarnos para generar fe? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos que echarle ganas para generar fe? No. Nuestra humanidad es totalmente incapaz de generar fe. La fe es algo 100% divino y viene de Dios. Si la fe no puede ser producida por nosotros mismos, entonces tiene que ser un don de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Si nosotros no podemos producir fe, entonces tenemos un don de Dios aquí que nos permite creer.
sostenernos, mantenernos, estar firmes. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cómo explicamos la fe de Job, que no renegó contra Dios de todo lo que le sucedió, sino que no le atribuyó despropósito alguno por la fe? ¿O cómo explicamos la fe de Abraham al estar dispuesto a matar a su único hijo Isaac, perdiendo toda posibilidad de que se cumpliese su promesa? ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿O cómo explicamos la fe de Moisés? Estamos hablando que la fe es un don. ¿Cómo explicamos la fe de Moisés, que se atrevió a cruzar el Mar Rojo sin titubear ni un momento, pensando que ese mar podía caer también encima de ellos? ¿O cómo explicar la fe de Daniel en el foso de los leones, que siguió adorando a Dios incluso ante la ferocidad de aquellos hambrientos animales? ¿O cómo explicar la fe de Nicodemo al venir a Jesús de noche? ¿O la fe de Zaqueo al devolver cuadriplicado lo que le había defraudado a la gente? ¿O la fe de Mateo cuando Jesús lo llamó al apostolado y al instante lo siguió? ¿O la fe de Pablo aún en cadenas? ¿Y cómo podemos explicarnos que en nuestros momentos más difíciles podamos tener, hermanos, podamos nosotros tener una fe en Dios, podamos tener la capacidad para creer que todo va a estar bien? ¿Cómo podemos explicarnos eso? Hermanos y amigos, simplemente era imposible que algunos de ellos, estos héroes de la fe que mencioné, y de nosotros, pudiésemos generar fe por nosotros mismos. Sin duda, en todos ellos y en muchos de nosotros ha actuado el regalo de la fe sobre nuestras vidas. Todos los héroes de la fe tenían una misma en común: fe, confianza, fidelidad, firmeza en Dios. Romanos 12:3. Digo pues, dice el apóstol, digo pues, por la ¿qué? ¿Por la qué? Por la gracia. Gracia significa regalo. Digo pues, por el regalo que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe que Dios repartió a cada uno significa que Dios regaló y distribuyó a cada uno de sus hijos. ¿Y qué dice el verso 2, uno antes? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, es decir, perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Digan conmigo, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Hermanos, y solamente hasta que pasamos más tiempo con Él, se hará más genuina esa fe. Necesitamos fe para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. ¿Qué creen ustedes? Sí, por supuesto que sí. Necesitamos fe para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. La fe es el instrumento por el cual el Espíritu Santo puede utilizar el poder de Dios en nuestras vidas. Sin la fe, Dios no puede impartir ni sus milagros, ni su perdón, ni su poder transformador. ¿Por qué? Porque la fe confía en Dios aun cuando las cosas no salen de la manera que quisiéramos. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de la fe viene cuando nuestras oraciones parecen no ser contestadas. ¿Dónde estás que no te oigo, Señor? Yo soy omnipresente, yo estoy en todos lados. ¿Y por qué no obras si eres omnipotente en mí? Porque yo estoy obrando a través del no obrar como tú quisieras. Romanos 8:28, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que
han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Dios? La verdad, hermanos, es que no trabajamos para conseguir fe o justificación, porque tanto la justificación como la fe son dones de Dios, son regalos de Dios. Y las dos vienen como resultado de conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo viene como resultado de haber pasado tiempo en oración y comunión con Él. Si venimos a Él, Él nos suplirá la fe genuina que tanto necesitamos. Amén. Oremos, inclinen su rostro, por favor. Te damos gracias, Señor, en este momento por ser tan bueno. Te damos gracias, Señor, por ser maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado ese regalo de fe, ese don de fe, Señor, que nosotros ya entendemos que por nosotros mismos no podemos generar fe. No tenemos la facultad ni el poder en nosotros, Señor. Es un regalo que tú nos diste. Pero hay quienes tienen una fe natural o una fe material, pero no una fe genuina. Y si alguno hay aquí así, Señor, yo te pido que perdones esa clase de fe. Y hoy nos has ubicado, Señor, y nos has dicho que la fe genuina es la fe que se mantiene firme aún en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la angustia, del hambre, la desnudez, Señor. Y nos has dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos has dicho, Señor, que nuestra fe y nuestra esperanza debe estar puesta más bien en la vida eterna y no en las cosas materiales que nosotros quisiéramos que tú nos dieras, aunque también nos las das, Señor, y nos las das también por gracia, y nos las das como una añadidura, Señor, aún sin merecerlo. Pero nuestra fe, Señor, se debe separar de la tierra y que comprendamos que debe ser más espiritual que terrenal, más espiritual, Señor, que humana. Nosotros aceptamos no ser cristianos con una fe genuina, porque cada que tenemos oportunidad venimos solo a pedirte, Señor, y no nos ponemos a pensar que solamente el presentarnos a pedirte es estar demostrando que no somos genuinos hijos tuyos, que no somos genuinos poseedores de una fe espiritual, sino de una fe material y terrenal. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de enderezarnos, de reivindicarnos, Señor, para que tú te puedas agradar de nosotros. Ore a Dios y pídale al Señor que su Espíritu Santo venga a sus vidas, que les limpie sus corazones, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, sus anhelos personales, que su fe pueda ser genuina, hermanos, genuina. Hay una gran diferencia entre creer y confiar. Recuerda la anécdota del equilibrista. Tú puedes creer en Dios como el público creía en el equilibrista, pero cuando nos piden como voluntarios subirnos a aquella carretilla y exponer nuestra vida por confiar en aquel, es tiempo de creer y decir: sí, amén, yo creo en aquel que me llamó, en aquel que me salvó. No dudes ni por un instante que el que te llama hoy es el Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que te llama es aquel que te dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pídele al Espíritu Santo con tus propias palabras que te ayude con tu fe. Oren todos.
Oren al Señor, todos, 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 todos. Oren al Señor, pídanle la ayuda al Espíritu Santo. Él está aquí, Él es nuestro ayudador, hermanos. Sigan orando, nadie se distraiga, esté quieto, por favor. Si no es necesario que nadie salga, espérese hasta el final de la reunión, hasta la bendición del Señor. Sigan orando a Dios. Si hay alguno nuevo, mientras los demás oran, que quiera decirle al Señor por primera vez: Señor, te acepto como mi Rey, mi Señor, rindo mi vida y mi corazón a ti, te entrego mi fe a ti, mi confianza a ti, en ti. No quiero seguir sin conocerte, Señor. Yo te quiero pedir que te pongas de pie en tu lugar y me dejes hacer una oración por ti. Si tú quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón por primera vez, ponte de pie. Él quiere sanarte, tu corazón quiere salvarte, perdonar tus pecados y darte una visión correcta de la fe en Dios. Gracias. Si hay alguien más, póngase de pie en su lugar, queremos orar por ustedes. Puede venir aquí al frente, por favor. Los que se están poniendo de pie, pasen al frente y permítanos orar por usted. Ya casi terminamos. La Escritura dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pase al frente, por favor. Vengan al frente, quiero orar por ustedes. Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y si alguien más quiere rendir su vida a Cristo y decirle: Señor, yo te doy mi vida y mi corazón a ti. Yo reconozco que te he defraudado, reconozco que he pecado contra ti, reconozco, Señor, que mi vida no te ha agradado. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salvación. Bienvenidos, pasen, por favor. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor. Y la iglesia vamos a orar. Repitan las personas que están aquí conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me ha alejado de ti y que no soy esa persona que a ti te agrada. Repitan la oración. Señor, te pido que perdones mis pecados, que no me tomes en cuenta ninguna de mis faltas. No quiero perderme, quiero ser salvo, quiero ese regalo de la fe. Reconozco desde lo más profundo de mi corazón que he estado tan alejado, tan separado de ti, que mi vida corre peligro. Si muero sin ti, iré al infierno, pero si muero contigo, iré al cielo. Señor, declaro con mi boca que tú eres el Señor. Declaro con mis labios y con mi corazón, creo que tú eres el único Dios verdadero, perdonador de pecados, y que a partir de hoy me darás una nueva vida. Escribirás mi nombre en el libro de la vida y hoy tengo una nueva oportunidad de salvación. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Felicidades.